Bienvenidos, bienvenidas a Piedra, Papel y Tinta para hablar hoy sobre la niñez en Bolivia. Está con nosotros don Abraham Márquez, oficial de abogacía y comunicación de Child Fund en Bolivia. Bienvenido, muchísimas gracias para hablar sobre este tema que seguramente tiene que ver con todos estos niños que están rondando en nuestra casa, están en las calles, en las escuelas. Vamos a hablar de ellos, ¿no? Así es, Lucía, muy buenos días y gracias por la invitación. Y como tú indicas, ¿no? La niñez es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Así Entonces, es. tenemos mucho por hablar hoy día. Muy bien. Y bueno, estamos en espera de doña Consuelo Torres. Ella es directora de la Defensoría Municipal en nuestra ciudad, aquí en La Paz. La estamos esperando. En cuanto llegue, bueno, se acoplará al programa y también conversaremos sobre este tema con ella. La niñez. Estos niños, los locos bajitos, como los llama Serrat, que el 12 de abril estuvieron en las calles inundándolas, llevando globos, su alegría, riendo, sus travesuras habituales, bueno, comiendo de la mano de sus papás, con los amiguitos, con los hermanitos. La niñez en nuestro país, que también tiene buenas noticias. Ha bajado el índice de mortalidad infantil, al menos al 50%, ha bajado la desnutrición también, ha subido la escolaridad, sobre todo en las áreas urbanas. Falta disminuir la escolaridad, bueno, subir la escolaridad en las áreas rurales. Pero hay otras noticias que también nos llaman y mucho la atención. Al menos 100,000 niñas y niños son trabajadores en nuestro país entre 7 y 12 años. 34,000 estudiantes entre niños y adolescentes trabajan y estudian al mismo tiempo. Pero hay algo que nos alarma más todavía, y es que de enero a abril se han reportado 21 infanticidios en nuestro país y se han registrado al menos 250 violaciones. ¿Cuál es el reporte que tiene Child Fund acerca de la situación de los niños y principalmente el tema de violencia en nuestro país, Abraham? Bueno, Lucía, todos estos datos que tú mencionaste, nosotros los trabajamos sobre la base del enfoque de derechos. Es decir, qué derechos tienen niñas y niños y cómo estos datos vulneran algunos derechos y cómo se están cumpliendo ciertos derechos. Y lo principal va a recordar el 12 de abril precisamente es eso, ¿no? Los niños ya desde el 89, por la Convención de los Derechos de Niños, son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? No son solamente objetos a los que hay que cuidar y mantener ahí quietitos. Niños y niñas de 0 a 18 años tienen una voz. Y es muy importante que nosotros como adultos tengamos que cambiar ese chip, ¿verdad? Entonces, por un lado, educarlos en sus derechos y, como te decía, los datos que mencionaste, siempre enfocarlos en sus derechos. El derecho a la educación, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida, a un nombre, a una el derecho a vivir sin violencia. Así es, precisamente. Y todo esto también es muy importante porque actualmente el Estado boliviano está suscrito a varios convenios internacionales. Entre ellos, el último es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 16 objetivos que hasta el 2030 tienen que cumplirse obligatoriamente. Y uno de ellos es muy importante, precisamente la meta 16, es la erradicación de toda forma de violencia hacia niñas, niños y mujeres, que son la población más vulnerable en el mundo. Entonces, como te decía, Child Fund y todos los miembros de la red Procosi trabajamos sobre este marco. Yo quería que veamos bueno, está perfecto el marco, lo entendemos dentro de los derechos, pero ¿por qué estamos viviendo esta situación de tanta violencia? Estamos hablando de infanticidios, ¿no? Y lo peor, Abraham, es que cuando se registra la muerte de un niño por violencia, generalmente porque lo
pegaron en su casa, lo golpearon de tal manera que llegó a morir. Cuando hacen las autopsias, se registran lesiones antiguas pero tremendas, ¿no? Hace poco conocí el caso de un niño que murió porque su padrastro lo golpeó. Así es, y tenía 150 lesiones antiguas registradas en ese pequeño cuerpo de 3 años, 2 años, 1 año y medio, bebés de 8 meses. ¿Cómo puede ser eso? Muy lamentable. Y es precisamente por lo que decía, ¿no? Vemos a los niños como... Pareciera que los adultos siguen viendo a los niños como algo incompleto, pequeño, que no... que tiene que educarse a golpes. Personas que no son personas todavía. Así es, esa es la percepción, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que cambiar con educación. Por otro lado... Pero ¿cómo cambiamos eso? Tú me dices, vamos a cambiar esto con educación. El problema radica en que ahora estamos muy acostumbrados a hablar de violencia física, psicológica. Son tipos de violencias visibles, ¿no? Que se pueden evidenciar. Pero hay otro tipo de violencia más invisible, más profunda, que es la violencia estructural y simbólica. Eso es donde nadie está trabajando ahora. ¿Qué significan esas violencias? Tú me puedes explicar. Queremos verlas. Exactamente. Un ejemplo sencillo. Estamos en el colegio, soy del colegio A, y desde los mismos alumnos, el regente, los profesores, el director, tienen cierta rivalidad con el colegio B, ¿no? Entonces, que tienes que ganar este colegio, que en campeonatos de fútbol, qué sé yo, en varias cosas hay cierta rivalidad. Ese es un tipo de violencia estructural. El machismo, que está muy de boga ahora, que mucha gente ya está reaccionando a actos machistas, es también otro tipo de violencia estructural. Comentarios tan sencillos como que mujeres, pues por eso está haciendo mal las cosas, ¿no? Cosas así, que son cosas que nos parecen normales, chistosas, pero en el fondo son violencia. Y si es que no cambiamos esa base estructural, muy difícil se va a poder cambiar todo lo que tú mencionaste, infanticidios, violaciones. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto ciertos actos nos parecen normales, graciosos. Entonces, mientras eso no cambie, esa violencia estructural y simbólica no cambie, arriba muy difícil que cambiemos la violencia visible. El mayor problema es que los niños están muriendo en sus casas. Así es. ¿No? Y a edades realmente tan cortas, ¿no? 1 año, 8 meses, golpeados, muertos por sus padres. Ambos padres, los padrastros. Eso es lo que está sucediendo, sí. ¿no? Es que la visión también de este punto es que el niño no es preocupación de la comunidad, no es preocupación pública. Yo veo a una mamá que está golpeando a un niño y automáticamente digo, no me meto. Es cuestión de madre e hijo, ¿no? Pero no debería ser así. Debería es una ser cuestión pública. Claro que sí, es una preocupación del Estado y de la sociedad, la educación y el desarrollo infantil. Debería ser, por un lado. Y esto, lo que te menciono, lleva a qué. Por ejemplo, una jovencita queda embarazada y ¿qué es lo primero que decimos? Te has metido en problemas, tú te las arreglas, ¿no? No hay ni apoyo de la familia, del Estado, de la sociedad, de la comunidad, de su barrio. Se queda sola la mujer. Ni siquiera del marido, que muchas veces desaparece o niega el embarazo, ¿no? Entonces, el plan de vida de esa persona, de esa mujer, o el plan de vida de la nueva pareja de madre y padre se desmorona. Jovencitos de 20, 25 años, 18 años que tienen un hijo y quedan frustradas, o planes de vida que sí, obviamente son legítimos, continuar una carrera, conseguir un trabajo, entonces tienen que modificar todo eso para criar un nuevo ser. Todo eso, ¿a qué nos lleva? No están preparados para ser padres, nadie les enseña a ser padres, entonces el niño crece en estas condiciones y lamentablemente llegamos a escenas de violencia y a infanticidio. ¿Qué hacemos frente a esto?
porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no es cierto? Sí. Ni seguirnos lamentando. Por ejemplo, en este caso, 21 infanticidios en estos casi 4 meses, ¿no? Todavía no hemos terminado abril. Exactamente. Y esperemos que no hayan más infanticidios. Pero, ¿qué hacemos? Ustedes trabajan en el tema de prevención, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Así es. Bueno, como ejemplo te doy precisamente el ejemplo de Chalfant. Nosotros estamos con un programa que se llama Creciendo Contigo, que analiza todos estos problemas que te mencioné. El plan de vida de una madre o un padre primerizos, cómo es que vemos a un niño, qué significa un niño para nosotros, qué significa el criar, el cuidar, el ayudar en el desarrollo. Ha habido muchos años de estudios sobre desarrollo infantil, sobre prevención de la violencia y muchas soluciones, digamos, ¿no? Que hay que poner guarderías, que el Estado tiene que, qué sé yo. Pero como un ejemplo te pongo, está demostrado que niños que asisten a guarderías de lunes a viernes están muy bien cuidados, tienen buen peso, buena talla, van el fin de semana a su familia o a su casa y el lunes están retornando a la guardería o enfermos, resfriados, con menos peso, tal vez con golpes. Entonces el problema no está ahí en las guarderías o en la sociedad, está en las casas, dentro de la familia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educar a la familia, enseñarle a esa familia lo valioso que es un desarrollo positivo en sus niños. Cosa de que la mamá o el papá no diga la educadora, la parvularia tiene que hacer tal cosa con mi hijo y por eso yo estoy llevándole sino lo contrario. O sea, yo como papá me empoderaré del cuidado y la crianza de mi hijo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y ese es el programa en el que estamos nosotros trabajando. La metodología se llama parentalidad positiva, que es una metodología de la OMS. De la Organización Mundial de la Salud. Así es. Y muchas otras organizaciones internacionales ya han desarrollado esta teoría de la parentalidad positiva. Y es ahora que nosotros la estamos adoptando, con este enfoque, como te digo, ¿no? Fortalecer habilidades parentales en madres y padres. Sobre todo en el hecho de que te comentaba, fortalecer la presencia del padre en la crianza. Ese es otro problema, como ejemplo que te daba de violencia estructural. Que no se quede solo la madre. Exactamente. Como responsable, teniendo que buscar el sustento, estar ella como padre y madre, como decimos, ¿no? El niño rompe algo, mira tu hijo lo que está haciendo, tu hijo, ni siquiera es mi hijo, ¿no? Entonces es tarea de padre y madre como ejemplo para crianza del niño. Perfecto. Bueno, ya está con nosotros doña Consuelo Torres, directora de la Defensoría Municipal. Bueno, bienvenida, gracias por acudir. Buenos días, Lucía. Buen día, Abraham. Buen día. Bueno, estamos aquí para compartir algunos datos de la Defensoría de la Niñez. Sí. Yo creo que voy a hablarles... Vamos a hablar, ya le voy a contar que hemos estado aquí hablando sobre la situación de la niñez en nuestro país y que hemos hablado principalmente del tema de violencia, ¿no? Violencia en las casas, donde suceden y han sucedido estos 21 infanticidios que se han registrado en lo que va del año, ¿no? Las 250 violaciones también que han sido registradas en la Fiscalía en nuestro país. Vamos a ver qué están haciendo ustedes desde la Defensoría Municipal para contrarrestar la violencia que está llegando a extremos como el infanticidio. Bueno, Lucía, el año pasado la Defensoría de la Niñez ha terminado su gestión atendiendo más de 7.500 casos. El Código Niño-Niña-Adolescente nos habla en el artículo 188 de una infinidad de competencias y atribuciones que le da la Defensoría, y la Defensoría de la Niñez atiende 49 tipologías, ¿no? A las que te estás refiriendo específicamente. Cientos de teorías, ¿no es cierto? Sí. Que en nuestro caso, la gente que nos está viendo quiere saber en concreto qué están haciendo.
En concreto, bueno, la Defensoría de la Niñez tiene la línea 156, Lucía, que es nuestra línea de atención gratuita, 24 horas, 7 días a la semana. No paramos feriados. Hemos atendido el año pasado 2.600 denuncias vía teléfono, 7.500 denuncias presenciales y más de 3.500 personas han pasado a nuestro centro terapéutico municipal. Con todo esto que me está hablando, Consuelo, ¿cuáles son los problemas que ustedes palpan que suceden en las casas? ¿Por qué hay tanta denuncia? ¿Por qué hay infanticidio? ¿Por qué hay violencia contra los niños? El tema de violencia es un tema estructural, querida Lucía. Pasa por un tema de temas disfuncionales, familias monoparentales, utilización de niños en conflictos de adultos, por ejemplo, que está siendo muy recurrente la denuncia, la alienación parental, alienación materno-filial, pero también hemos analizado con nuestros equipos interdisciplinarios que el concepto de la familia y la preocupación de la familia y la obligación de protección y cuidado que manda el marco normativo ha quedado relegado, Lucía. Ha quedado relegado al tener como familia para ser. No es entiendo. decir, no me puedes explicar con palabras así muy sencillas, ejemplos. Por ejemplo, en la casa. Por ejemplo, hay un consumo de alcohol en viernes por la tarde. Ajá. Y los chicos se van del colegio a consumir en la casa de un amigo y llamas tú al padre y te dice, señor, necesitamos que lo venga a recoger. No, señores Defensoría, que se quede, quédense con ellos hasta el lunes, que sea su castigo y yo estoy trabajando. Niños de 9 años, desde los 9 hasta los 18, en consumo de alcohol. En niños más chiquitos. En los niños más chiquitos. ¿Por qué los papás, la mamá, el papá los golpea tanto, los insulta, les hace sentir tan mal? Nuevamente te reitero, Lucía, este cuidado que cada padre tiene por obligación, llamado por ley a cumplir con los pequeños, ha sido relegado por el tema del trabajo, para que todos me entiendan. Ya no tenemos tiempo para los hijos, ya no tenemos paciencia para los prioridad. Hijos. Ya no lo son, tristemente, Lucía. Pero el alcohol sí. Las fiestas patronales acompañadas del alcohol, ¿no? Por ejemplo, un viernes en la familia muchas veces no está el padre, pero también en otros casos no está la madre, porque está cumpliendo con un compromiso social que para ellos está bien porque es su momento de desestrés. Algunas veces tenemos ese tipo de respuestas en la Defensoría. También tenemos una pérdida de valores en la familia, que hay una crisis, y hay que decirlo, la familia ha entrado en una crisis. Hemos vivido un estado neoliberal que para ahora todo es sobre ya, en el tiempo, en el momento, para ayer, ¿no? Entonces hemos perdido el tiempo de estar en familia, de compartir. Y por otro lado también tenemos los medios de comunicación, sí, las redes sociales, la tecnología, el WhatsApp, el YouTube, ¿no? Muchas veces vas a fiestas infantiles y las mamás están, y los niños, quiero ir al baño, ¿no? Y la mamá, un ratito, ¿no? O llegas al almuerzo y sigues trabajando, supuestamente, entre comillas, ¿no? No les escuchamos. Es verdad. Hay factores de riesgo, Lucía, y yo quiero aprovechar eso. Sé que no es muy corto, es muy largo el tiempo, pero quiero decirles que cuando un hijo baja el nivel educativo, algo está pasando. Cuando un niño no quiere comunicarse contigo, algo está pasando. Cuando se orinan en cuando la hay cama. enuresis, lo que tú dices, Sí. cuando hay encopresis, Sí. algo pasa en casa, encopresis? que se hacen bañito, Ya. ¿no? Está bien. Entonces, estos factores de riesgo tienen que llamarnos a la reflexión. Existe otra tipología que me gustaría compartirles con ustedes, que es orientación y apoyo integral, que simplemente, Lucía, es cuando la madre dice, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer, tiene conductas rebeldes, se ha salido del colegio, ha hecho abandono una noche de la casa, está empezando a consumir bebidas alcohólicas, está en pandillas, no sé qué hacer, o simplemente dice el padre, está rebelde, ¿no? Entonces, hay esa tipología que es orientación y apoyo integral, que es únicamente para fortalecer el rol materno, el rol paterno, con el único fin. La judicialización de los casos, Lucía, no van a resolver el conflicto de fondo, ¿no? Por supuesto, cuando se constituye esta violencia en delito, como bien han explicado los 5 infanticidios que han ocurrido, esta gestión
en el municipio de La Paz, 40 violaciones en el municipio de La Paz, 132 abusos sexuales. Por supuesto vamos a actuar en flagrancia como debe ser, ¿no? Pero hay otros temas que se quedan en una infracción por violencia psicológica, por ejemplo, que no es un delito. Vamos a llegar a un juzgado de la niñez, ¿y qué es lo que va a disponer la juez? Va a disponer únicamente que la familia vaya a terapia familiar. Pero para ir a una terapia familiar, querida Lucía, necesitamos igual el tiempo de los padres, ¿no? La terapia familiar no es una semana, no es un mes, muchas veces son 2 años en terapia, donde lo que se pretende es curar el alma, ¿no? Y que estos niños sean resilientes de la violencia. Y la resiliencia de la violencia es solo ser un sobreviviente de la violencia. Ahora, yo traigo este tema de los centros terapéuticos siempre presente, porque si la Defensoría de la Niñez está integrada por un abogado, psicólogo, trabajador social, necesita también de la comunidad, una comunidad sensible, una comunidad corresponsable. Cuando la Defensoría hace una investigación, por ejemplo, en un domicilio particular, privado, ya sea edificio, condominio, lo que fuese, muchas veces tocamos la puerta del vecino y el vecino, ¿qué nos dice? No quiero entrar en conflictos, no sé nada. Por favor, no digan que ni me han buscado. El tendero de la esquina, no he visto nada, señorita. Eso no puede pasar en nuestra sociedad. Por eso es que estamos buscando... Es un asunto público. Por supuesto, es la agenda pública. Y mientras no nos involucremos, estaremos siendo cómplices también. Un tío que sepa que un padre ha violado a su sobrino está siendo cómplice y tiene que asumir su responsabilidad en el momento que corresponde. Un director que permite unos modelos de crianza, unos modelos de enseñanza basados en la violencia, está siendo también cómplice. Y hay que ser enfático con todo aquello. Por ejemplo, yo traigo acotación solo un tema. En vacaciones de invierno y vacaciones finales salen como 16,000 niños del municipio de La Paz. El año pasado hemos hecho 16 verificaciones en la terminal. ¿Y cómo viene el padre a las terminales? Mochila, pasajes, ya a punto de salir. Y ustedes más están perjudicándome, Defensoría. Nosotros, con estos servicios de prevención, protegemos únicamente que no sean víctimas de trata, de abuso sexual, de abandono a la familia, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos a la familia. La Defensoría no va a poder sola si no está el rol materno y paterno convencido que su rol principal es la protección. Los niños, las niñas, la situación de la niñez es una cuestión de todos. Por supuesto. ¿No es cierto? Y es un asunto público. El tema de violencia, evitar la violencia en las casas, que es donde más sucede, es un asunto público, es un asunto de todos y de todas. Muchísimas gracias por haber acudido a la invitación. No tenemos más tiempo, pero ahí está. Evitar la violencia. Este tema de los 21 infanticidios en lo que va del año es un tema de todos, es una cuestión de Estado. No podemos seguir permitiendo que los niños mueran por violencia en nuestras casas, en manos de sus padres. Bueno, vamos a continuar con Piedra, Papel y Tinta, y dentro de unos instantes estará Claudia Benavente con el tema de la seguridad en las redes sociales.